tema que, bueno, que no es lindo de abordar, porque no es lindo, por ahí capaz que sería más lindo abordar otro tipo de temas, pero me parece que sí es necesario, y bueno, creo que esto de la convocatoria también nos dice como mucho, ¿no? Tal vez, eh, no sé si el desinterés, o tal vez, bueno, el no poder verlo como un problema realmente, ¿no? Primero me pareció interesante pensar el por qué hablar sobre este tema, ¿no? Me parece que es como cuestionarnos el por qué hablar de este tema en esta oportunidad y no de otro, ¿no? Entonces, eh, un poco también cuando hablamos la semana pasada con Federico, nos interesaba un poco de eh, concientizar, porque de hecho es un problema social que estamos viviendo que es grave. Grave por las cifras que tenemos, que de hecho en este último tiempo han habido, por ejemplo, para tener una idea, un aumento de un 80% en lo que son las llamadas telefónicas, en lo que son pedidos de ayuda, digamos, ¿no? Eh, Cada 13 minutos en Uruguay, como para ubicarnos un poco en el contexto, cada 13 minutos en Uruguay, el Servicio de Emergencia de la Policía Nacional recibe una denuncia por violencia doméstica, cada 13 minutos. Y cada 10 días una mujer es asesinada o sufre un intento de asesinato a manos de su pareja o expareja. Esos son como los últimos datos oficiales, como para pensar un poco y ver que esto realmente es un problema social grave. Y va más allá de lo que vemos en las noticias también, ¿no? Entonces, me parece que debemos de pensar sobre esto, qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos haciendo nosotros también como sociedad, ¿sí? Entonces, es grave también porque aparte atenta contra los derechos humanos, ¿no? Desde el momento que una persona es violentada, están atentando contra sus derechos. Entonces, eso también lo hace ser un problema social y grave también, ¿no? Es un problema complejo y multicausal. No hay una única causa del decir, bueno, por ejemplo, el que es adicto eh, ejerce violencia doméstica sí o sí, o el que es no hay un único motivo, una única causa, sino que vamos a ir viendo después más adelante que son muchos los factores que inciden, desde la crianza hasta cómo se va formando la psiquis del niño, los roles en la familia, bueno, lo vamos a ir viendo después un poquito también. También es importante pensar sobre esto porque ocurre en el ámbito familiar, ¿sí? Todos, mal o bien, en mayor o menor grado, tenemos nuestra familia con quien vivimos, ¿sí? Y esta problemática justamente se da en el ámbito familiar. Eso también lo hace ser importante como para poder pensar en esto, ¿no? Después también podemos ver que las personas más vulnerables son las de los niños, mujeres, adolescentes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, ¿no? Que son las más vulnerables frente a lo que es la violencia doméstica. Después también vemos, como les decía, la necesidad de trabajar sobre la temática para hacerla visible. Muchas veces estos temas no se hablan, o si tenemos un problema en casa, de casa no sale, queda entre nosotros, y por eso es que queda como tapado, como no visible. Pero la idea justamente de hablar es poder concientizar y hacerla visible, porque es un problema grave, como veíamos en el primer punto. Después, como para ver un poquito el concepto de lo que hablamos, el concepto de fuerza, que se corresponde con violentar, forzar, violar. La violencia siempre implica el uso de la fuerza con el fin de producir un daño al otro, ¿no? Entonces, siempre es una forma de ejercicio del poder mediante el uso de la fuerza, que implica siempre a alguien que está por encima
de otro, ¿verdad? Como alguien que está arriba, otro abajo, y el que está arriba ejerciendo esa fuerza, se podría decir, o violentando al que está por debajo. Y cuando hablamos de esto, puede ser desde de padres a hijos, de maestro a alumno, de patrón a empleado, de jóvenes a abuelos, a personas mayores. Y para que este juego de fuerzas, digamos, se pueda dar, es, como yo les decía recién, tiene que haber alguien por encima del otro, ¿no? Y ahí se genera un desequilibrio, una asimetría, ¿tá? Y es donde se ejerce la violencia. Y siempre tiene que darse, se da este desequilibrio, ¿no? Bueno, y entonces entendemos la violencia o el acto de violentar como ese acto de, perdón, como el acto que se desarrolla basado en el abuso de ese desequilibrio, ¿sí? No hay equidad, sino que hay uno por encima del otro, y siempre produciendo algún tipo de daño sobre la víctima, digamos. Cuando hablamos de violencia, muchas veces se tiende como a confundir, ¿no? Por eso es importante como poder diferenciar qué es lo que es violencia de género de lo que es violencia doméstica. Cuando hablamos de violencia de género, tiene que ver con la violencia que se ejerce hacia la mujer por el hecho de ser mujer. ¿Se entiende? Entonces incluye todo tipo de violencia, sea física, psicológica, los malos tratos en la pareja, sean agresiones sexuales, incluso puede llegar al infanticidio, porque hablamos tanto de mujeres, puede ser joven, adulto, pero también de niñas. Y hemos visto en nuestro país, por ejemplo, estos casos. Es como que por momentos parece que hay como olas, ¿no? Lamentablemente, pero pasa también, y esto no mide edad, o sea, pasa tanto en niños, adolescentes y adultos también. Y cuando hablamos de género nos referimos a características, oportunidades económicas, sociales y culturales que se le atribuyen tanto a los varones como a las mujeres en determinado momento. Bien sabemos que el rol de la mujer es como que está teniendo un cambio, ¿no? Un cambio de paradigma también, pensando en que tal vez hasta hace un tiempo atrás era como que el papel o el rol de la mujer era estar en la casa, la crianza, por ejemplo, se la veía como más en ese lugar. Hoy por hoy vemos que ya, desde hace un tiempo ya, ¿no? Pero la mujer sale a trabajar, además de atender la casa, y bueno, esto lo vemos cada vez más. También lo podemos ver, por ejemplo, en lo que son oficios o carreras, ¿no? Por ejemplo, antes era poco probable ver, por ejemplo, una mujer chofer o guarda en los ómnibus, no sé si han visto, pero antes era algo como que no se veía, ahora es como más, ya nos hemos como un poco acostumbrado a ver, pero eso también depende hacia la época que estamos viviendo, una época, un momento de cambio, de transición, donde, bueno, como que la mujer está teniendo este cambio, ¿no? Eso depende de, bueno, de muchos factores culturales, por eso, de lo que es ser mujer en cada momento, en cada época también, ¿verdad? Y para diferenciarlo de lo que es la violencia doméstica, hace referencia a aquella que se produce dentro del hogar, ¿sí? En la casa. Entonces puede darse del esposo a la esposa, de padres a hijos, como dije anteriormente, pero siempre dentro del hogar. Quedan por fuera aquellas relaciones o de parejas, otro tipo de relaciones en las que no hay convivencia. Esas quedan por fuera. ¿tá? Entonces esa es un poco la diferencia, que la violencia doméstica se da en el hogar. Y puede ser mujer, de mujer a hombre, de hombre a mujer, de abuelos a niños, ¿no?
Y los tipos de abuso que por lo general implican son al cónyuge, que también puede ser al niño, al hijo, por ejemplo, a un pariente mayor, que muchas veces viven los abuelos en el hogar, por ejemplo, y es una especie de violencia que involucra más gente, ¿sí? No solamente a la mujer, sino que, bueno, al niño, al hombre, bueno, y al adulto también, ¿no? Pero bueno, no es exclusividad de la mujer y esa es la diferencia que tiene la violencia de género, que es a la mujer directamente por el hecho de ser mujer, y la violencia doméstica se da en el seno de la familia, y puede ser, bueno, mujer, hombre, niño. Bien. Después cuando hablamos de violencia doméstica o violencia intrafamiliar, bueno, como la forma de relacionamiento familiar que se pautada por el abuso de ese desequilibrio que hablamos anteriormente, ejercido en forma sistemática y prolongada en el tiempo por uno o varios de los integrantes. Muchas veces el agresor no es uno, puede ser más de uno, igual que las víctimas, no siempre es una única persona que es víctima de violencia, pueden ser una o más de una. Y se le ejerce algún tipo de daño que puede ir desde lo físico a lo psicológico también, sobre uno o más de los integrantes de la familia. Entonces, como para entender un poquito cómo es esto de, de la violencia doméstica, también me pareció como puntualizar, un poquito algunas características del agresor y de la víctima, como para poder después también entender el ciclo, ¿sí? Por ejemplo, estas son características generales, no quiere decir que todos tengan estas características ni que seas así 100%, pero son las que más se ven. Por ejemplo, la persona, el agresor, es aquel integrante de la familia que ejerce el abuso de ese desequilibrio, infligiendo, algún tipo de daño a otros integrantes. Puede ser uno más, y por lo general son personas seductoras, omnipotentes. Cuando digo seductor o seductora, va desde su discurso, ¿no? Como ese discurso que capta la atención de la otra persona, y se muestra muchas veces como una persona omnipotente, que todo lo puede, ¿no? Son personas por lo general con estas características. Después, con un discurso coherente, son personas con las cuales uno habla y hasta da gusto hablar, porque por esto que decía anteriormente, tiene un discurso como seductor, atrapante, con un hilo conductor, como realmente es un discurso muy firme, ¿no? No reconoce su implicancia, o sea, la persona, el agresor, no se ve como agresor, ni se ve en una situación de violencia porque de hecho no se ve como tal. Esto, a modo de ejemplo, yo trabajo en una unidad de violencia doméstica de una institución, y por ejemplo, los pocos casos que llegan hombres, ninguno, hasta ahora no recuerdo uno, pero yo diría que el 90% son hombres que van porque los manda, por ejemplo, el juez, porque lo manda, pero no porque haya una demanda por parte de él. Y justamente por esto, porque no se reconoce como agresor, no se ve implicado en una situación. Entonces tampoco hay demanda de ir a un espacio para poder hablar y hacer un proceso por ser un agresor, ¿verdad? Después otra característica es el tema del control. En el caso del hombre a la mujer, por ejemplo, controla los horarios, a dónde vas, a dónde va la mujer, por qué te vestiste así, con quién o con quiénes vas, qué vas a hacer, ¿sí? Y le exige explicaciones, ¿no? Esto forma parte del control. Después también revisa sus pertenencias, desde la cartera hasta el celular, el correo electrónico, bueno, y esto forma parte del control justamente, ¿no? También, bueno, a la mujer la vigila, la critica, pretende que cambie su forma, por ejemplo, de peinarse, si se maquilla la cuestiona por qué se maquilla, su forma de hablar, de comportarse, hasta su forma en cómo piensa. Es lo que intenta hacer, ¿no?
Después también lo que hace, la hace sentir menos, la desvaloriza, la compara con otras personas, con otras mujeres, por ejemplo, y eso también es lo que va como disminuyendo, todo lo que es desvalorización va apocando a la persona, y también la autoestima de esta mujer, en este caso, es como que se va viendo disminuida, y eso después se ve en el discurso de la mujer, ¿no? Justamente por la desvalorización. Bueno, después también prohíbe, amenaza o manipula con respecto a los estudios, el trabajo, las costumbres de la mujer, las actividades o relaciones de amistad que tenga, por ejemplo. Es como que va cortando todo lo que son vínculos, va como prohibiendo o amenazando. Si tú vas a tal lado, si tú vas a trabajar, bueno, después cuando vengas, tal y tal cosa, ¿no? Como a modo de castigo. Entonces, o por ejemplo le dice, no, no vayas a trabajar, así estamos bien y con esto nos arreglamos. Es una forma bueno, de ir como apartándola, alejándola y aislándola a la mujer, justamente, ¿no? Después también a lo que es, intenta terminar o alejar también de sus amigos y su familia, ¿sí? Tal vez puede llegar a generar, ¿sí? Conflictos para ir como cortando esos vínculos, ¿no? Entonces todo esto va haciendo que la mujer se vaya como encuevando, como que se vaya aislando, ¿no? Después también son personas que se niegan a conversar o a discutir sinceramente o con franqueza sobre desacuerdos o conflictos. Muchas veces a estas mujeres las invitábamos como, bueno, poder tener una instancia de diálogo con su esposo, con su pareja, y siempre, por lo general contestan, no, con él no se puede hablar, él se levanta y se va, es como que evitan estos espacios de, bueno, de discutir en el buen sentido sobre lo que está pasando, ¿no? Y eso justamente dificulta. Si hay una posibilidad, pero el agresor no da instancia para el diálogo, esto se hace casi que imposible, ¿no? Después son personas agradables, simpáticas, respetuosas con los demás, pero totalmente diferente dentro del hogar. Son personas que socialmente son caballeros, el hombre es muy agradable, servicial, ¿no? Pero después dentro del hogar es como si fuera una persona totalmente diferente. A tal punto, y pasa muchas veces que después cuando sale a luz una situación de violencia doméstica, el entorno, amigos o familiares, muchas veces se asombran, porque mirá fulanito, y mirá que parece tan bien, o bueno, tan servicial, o tan caballero, y mirá, es como que no es esperable, porque es una persona totalmente como diferente en su comportamiento en un lado y en otro. Y después lo otro es que provoca miedo por sus reacciones, y esto se ve también mucho en los discursos de la mujer. Cuando nos llega, por ejemplo, a nosotros una mujer, y bueno, cuenta y dice, yo tengo miedo porque, o si me sigue, o porque me llama y me intimida, me amenaza. Son personas que generan miedo, y esto también las va apocando a las mujeres, ¿no? Pero bueno, estas son como algunas de las características del agresor. Y ahora vamos a ver también algunas de las víctimas, que es aquel o aquellos integrantes de la familia que por algún motivo se encuentran en situación de sometimiento respecto del agresor y reciben un daño en el relacionamiento con el agresor, justamente, ¿no? Entonces, como les comentaba anteriormente, tienen baja autoestima, inseguridad, tienen un discurso confuso, y esto lo vemos porque justamente son mujeres que, claro, tienen sentimientos ambivalentes, porque por un lado pasa mucho en los matrimonios de muchos años, que dicen, sí, pero hace 40 años que estamos juntos, ¿y cómo lo voy a dejar? Por ejemplo, dicen, ¿no? Entonces, por un lado, eso de no terminar con la relación, pero por otro lado, están sufriendo capaz que un infierno en su casa por toda la situación. Entonces, el discurso por momentos uno las escucha y es como confuso.
Mismo también porque desde lo cognitivo también lo cognitivo se ve afectado cuando son situaciones de violencia que se van sosteniendo por mucho tiempo. Desde lo cognitivo también hay una afectación que, bueno, después en el discurso eso también se ve. Después, el aislamiento, esto que les decía anteriormente, como los vínculos se ven, bueno, como se van cortando, digamos, esta mujer se siente como sola totalmente, porque ya no puede visitar a sus familiares, no puede ir al trabajo, no va a estudiar, por ejemplo, ¿no? Después, bueno, lo que es la vergüenza y la culpa también se ve mucho, porque hay una instancia en la cual la mujer hasta se siente culpable por la situación, ¿no? Porque hasta por momentos dice, la culpa la tengo yo porque el agresor muchas veces es tanta la manipulación que hasta hace sentir culpable a la mujer, ¿no? Entonces la mujer también siente culpa y también siente vergüenza cuando ya toda esta situación como que salió a la luz y capaz que se entera la familia, los amigos, y sostener esta situación por tanto tiempo, bueno, también le genera después una vergüenza a la mujer cuando después su entorno cercano se entera, es como que sí, le da vergüenza por estar viviendo esa situación, ¿no? Después algo no menor, las enfermedades psicosomáticas, que muchas veces una mujer o dolor de cabeza, dolor de estómago, otras afecciones que la mujer va al médico, le hacen un chequeo, le hacen todos los estudios habidos y por haber, y no le encuentran nada. Entonces, de ahí las enfermedades psicosomáticas, que todo lo que está viviendo, toda la violencia y todo lo que implica, todo lo que no es dicho, no es puesto en palabras, lo terminamos mandando al cuerpo de alguna forma. Entonces empiezan a aparecer las enfermedades psicosomáticas y también, bueno, la depresión, e incluso puede llegar a IAE, que es un intento de autoeliminación, porque son situaciones que si se sostiene por mucho tiempo y al no tener vínculos tal vez que la ayuden o con quién poder hablar sobre esto, la mujer termina sola y bueno, puede llegar incluso hasta lo que es intentos de autoeliminación, ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien por ahora? Sí, bien. Bueno, como bien dijimos que la violencia doméstica se da en la familia, también me pareció como importante poder eh, hablar un poquito sobre la familia y cómo se da, teniendo presente que, por ejemplo, cuando se da inicio a una relación, ya sea noviazgo, es la historia de uno, la historia del otro con su bagaje, sus costumbres, y también esto de los modelos que tenemos, que vamos formando en nuestra cabecita desde chiquitos y lo que vamos viviendo de qué es ser parte de una familia, que es tener un papá, que es tener una mamá, que es convivir, ¿no? Que es, por ejemplo, un límite, un no, la tolerancia, la frustración, ¿no? Todas esas cosas las vamos adquiriendo desde edades muy tempranas, que forma parte de nuestra crianza y las prácticas de crianza que han tenido para con nosotros, ¿no? Entonces sí nos parece que es importante tener como en la familia roles claros y bien definidos. Bueno, el papá, la mamá, los hijos, quién es el que pone los límites, quién es el que toma las decisiones, ¿sí? Porque muchas veces pasa que en muchos hogares es como que los que toman las decisiones son más los hijos que los padres. Eso pasa, o de repente es más la mujer que el hombre, cuando en realidad esto debería estar bien definido, o la madre es una madre como más adolescente, entonces tal vez en esto de poder corregir a sus hijos no lo puede hacer. Entonces me parece que es importante que haya roles claros, definidos, quién es el que pone los límites, si hay un conflicto, cómo lo resolvemos, ¿sí? ¿Cómo resolvemos una diferencia?
Si hay una diferencia en el hogar, nos sentamos, buscamos el momento para hablarlo, para discutirlo, para intercambiar, o lo resolvemos a los gritos, o con conductas agresivas como un golpe de puño, un golpe sobre la mesa, una piña sobre la pared, ¿no? ¿Cómo resolvemos los conflictos? Y eso también es algo que lo vamos adquiriendo ya desde nuestra base como niños en el hogar en el que fuimos formados. Por eso también es necesario trabajar sobre, bueno, la infancia y con prácticas de crianza que puedan ser saludables y con roles definidos, y también ver, bueno, cómo resolvemos en casa las diferencias o los conflictos, ¿no? Porque los niños miran todo y absorben todo y ellos también aprenden, ¿sí? Si papá y mamá cuando tiene una diferencia se golpean o se insultan, el niño va creciendo con eso y bueno, después muchas veces es difícil cambiar determinadas conductas, ¿no? Perdón. Después también me parece como que es necesario en la familia la escucha activa, escucharnos entre los que formamos parte de la familia, escucharnos, no solamente oírnos, sino escucharnos, comprendernos. Si yo quiero plantear algo en el hogar, bueno, asegurarme de que los demás me hayan comprendido, saber qué es lo que está queriendo decir el otro. Después también utilizar un lenguaje cuidadoso, porque muchas veces en lo que es un intercambio, estamos enojados y decimos cosas que no queremos decir. Y de ahí después vienen los insultos, palabras despectivas, que en realidad tal vez las estamos diciendo porque estamos enojados, pero en realidad el otro sale herido y no es una forma de resolver nada, al contrario. Entonces, un lenguaje cuidadoso también es importante, ¿no? Después la comunicación. Hay hogares en los cuales tal vez hay que poner un poco más en práctica la comunicación. Tal vez sí, no nos vemos en todo el día por el trabajo, por los estudios, pero la comunicación es fundamental en cualquier vínculo, y cuanto más en una familia que tal vez habemos más de 2 o 3 integrantes. Entonces, el poder poner en palabras, el poder expresar, el saber cómo me estoy diciendo, lo que me enoja, lo que no. Entonces la comunicación es fundamental. Y después encontrar el momento y lugar adecuado, ¿no? De repente en un matrimonio están teniendo una discusión frente a los niños, no es el mejor momento, ¿sí? O de repente vamos por la calle y bueno, y empezamos a discutir y no es el lugar adecuado. Y encontrar el momento justo para poder hablar. Tampoco podemos los papás ponerse a discutir delante de los chicos, porque los chicos después eso lo ven y además de enterarse de cosas que no se tienen que enterar porque compete a los adultos, la forma de resolverlo, si no es la adecuada, los niños también lo ven. Y también muchas veces pasa de que estamos enojados y bueno, y decimos todo lo que se nos viene a la cabeza. Y capaz que es mejor esperar a calmarnos y lo hablamos más tarde, ¿no? Como una forma de ver cómo podemos resolver lo que son los conflictos, ¿no? Bien. Después hay diferentes tipos de violencia como para poder diferenciar. Tenemos la violencia física, que es la acción u omisión que dañe la integridad corporal de una persona. Digo acción u omisión porque puede ser desde un golpe, desde un zamarreo, un empujón, hasta la omisión, ¿no? La omisión, por ejemplo, si yo tengo que brindarle un cuidado a una persona, que bueno, que puede pasar a un adulto mayor, que determinados cuidados que son indicados por el médico, por ejemplo, y si yo omito esos cuidados, también es una forma de violentar a la otra persona, ¿tá? No es solamente lo que hacemos como acción, sino también lo que dejamos de hacer. También eso es importante que quede claro.
Cuando hablamos, bueno, de violencia física, volviendo a la anterior, hablamos, bueno, de zamarreos, empujones, golpes de puño, ¿sí? Después también tenemos la violencia psicológica o la emocional, que es también la acción y omisión dirigida a perturbar, a degradar, controlar la conducta, las creencias o decisiones de una persona. Las humillaciones, intimidaciones, el aislamiento, como decíamos anteriormente, la afectación de la estabilidad psicológica y emocional, ¿sí? Entonces acá vemos de vuelta lo de las humillaciones, la desvalorización, el aislamiento, ¿sí? Son todas tipos, es un tipo de violencia que es una forma de atentar, desde lo psicológico y desde lo emocional. Después de lo sexual también, imponer o inducir a comportamientos sexuales mediante la fuerza, la intimidación, la manipulación o la amenaza. Ahí ya estamos hablando, por supuesto, de anular o limitar la libertad sexual. Esto muchas veces nosotros en las consultas lo vemos, por ejemplo, en matrimonios que están casados, pero viven en el mismo hogar, pero tal vez están separados. Entonces muchas veces la mujer en su relato, bueno, cuenta, estamos separados, pero mi esposo, bueno, que la obliga, no, pasa esto, la impone o la amenaza, y esto es un tipo de violencia también. Después la patrimonial, que muchas veces no la traen a la consulta, pero existe, ¿no? Es el daño, la pérdida, la sustracción, el ocultamiento, retención de bienes, documentos, recursos económicos. Estos son los casos en los cuales, por ejemplo, la mujer dice en la entrevista, mi esposo se va a trabajar y no me deja un peso, porque lo dicen así. Y eso se ve también, si tiene que hacer un trámite, el esposo o le quita la libreta, o se la esconde, o la cédula, ¿sí? o documentación importante, se la esconde o se la saca. Eso también se ve. Y después la ambiental y social, ¿no? Que son conductas tendientes a controlar a la mujer en su ámbito social, la vida cotidiana, las prohibiciones de salir, de trabajar, recibir visitas, porque también eso, no solamente que no la deja salir a trabajar o a estudiar o a visitar familiares, sino que también, bueno, le dice, y no quiero ver a tu familia acá, o no quiero ver a fulano acá en casa, ¿no? Recibir visitas. Las críticas a su familia, a sus amistades, desaparecer o inhabilitar el uso de objetos que ella considera valiosas, como, bueno, documentos, recuerdos, cosas que de repente la mujer guarda como un recuerdo, como algo de mucho valor, el hombre, bueno, se lo quita o bueno, lo hace desaparecer de alguna forma. El tema es que muchas veces es como que la mujer pasa, muchas veces lo vemos en la consulta, que la mujer asocia lo que es violencia con la violencia solamente física. Entonces, cuando nosotros indagamos, muchas veces vemos, bueno, su esposo la violenta, la agrede, y dice, sí, dice, me insulta, esto es un ejemplo, pero no me pega. Es como que él no me pega, pero no me pega es como que lo salva. Y en realidad es difícil a veces hacerle ver a la mujer que aunque no le pegue, la está violentando, porque la está insultando o porque la desvaloriza. Entonces también está como instalado eso, violencia igual a golpe o empujón o un ojo negro. Y en realidad violencia es mucho más que eso, ¿sí? Aclaro esto porque muchas veces se ve y me pareció como algo para resaltar. Después la violencia doméstica no es algo que se instale así de un día para el otro, sino que es un proceso que se va gestando, por eso también es importante ir como educando, ¿no? Porque desde niños y adolescentes, porque de hecho desde adolescentes, cuando van estableciendo sus vínculos, sus relaciones, incluso de noviazgo,
hay actitudes que ya se ven, y si las podemos ir detectando, podemos prevenir mm, muchísimo. Entonces, la violencia no es algo que se instala de un día para el otro, sino que se va gestando de a poco, con actitudes, gestos, los comentarios, que van como preparando el terreno, ya van mostrando lo que va a ser en el futuro, incrementado probablemente. Pero las mujeres tratan bueno, como de minimizar o de restarle importancia, digamos, ¿no? Entonces lo justifican hasta por momentos y lo ven como hechos puntuales. Lo justifican, digo, porque de repente dice, bueno, pero él estaba cansado, o bueno, o yo no hice eso que él me pidió, entonces lo ven como hechos aislados cuando en realidad son como lucecitas que nos van indicando que hay algo que en el vínculo no está bien. Después, también en general ocurre el siguiente, hay un ciclo que ahora vamos a ver, con fases que se repiten, porque esto de la violencia es un ciclo justamente que si la mujer en este caso no pone un límite, es como que este ciclo vuelve a repetirse. Entonces, tenemos como tres partes en este ciclo. La acumulación de la tensión, que es cuando aparece una discusión, el mal humor, los enojos por parte del varón que ejerce violencia, las discusiones, la mujer siente que está viviendo como un volcán que está a punto de erupcionar. Entonces la mujer, ante estos enojos y ante estas discusiones y mal humor, trata de calmar la situación de diferentes formas, ¿no? Y así es como empieza en realidad. Hay una acumulación de tensión. Después ya viene la explosión, es como que ese volcán que estaba a punto de erupcionar, erupciona mismo. Entonces la tensión que se venía acumulando, como que genera esta explosión, y ahí es donde se desencadena un episodio de violencia física, verbal, económica, sexual. En su forma más aguda, ¿verdad? Estos episodios pueden variar en su gravedad, puede ir desde gritos e insultos, empujones, hasta lamentablemente el homicidio. Y esa es en esa fase de explosiones bueno, que puede llegar al homicidio, ¿no? Ahora, si no llega al homicidio, volvemos a esta fase, seguimos a esta fase que se llama luna de miel. ¿Por qué? Porque el mismo varón que ejerce la violencia, allí le pide perdón, se arrodilla, llora, promete que no lo va a volver a hacer. Entonces, bueno, la mujer cree a ese pedido porque realmente, bueno, el hombre es como, por eso se llama luna de miel, porque intenta reconquistarla, ¿sí? Él parece verse sincero, promete ser un buen padre, promete no tomar más si tomaba, no dejar la adicción si era adicto. Entonces, en realidad, la mujer accede, digamos, y vuelve ahí a tener el vínculo de pareja que tal vez ella soñaba, pero que en realidad después va a seguir con la fase que vimos primero, ¿no? La acumulación de tensión. Ahora, si pasado un tiempo reaparecen las tensiones y la mujer no logra poner un límite, ese modelo cíclico se va instalando, ¿sí? Se va instalando como algo que lamentablemente se va como naturalizando, ¿tá? Lo vamos como tomando como algo natural, como algo habitual. Entonces los incidentes, lo que empezó con un insulto, con un empujón, ya pasa como a otro nivel, incluso de más peligrosidad, cuando muchas veces hasta puede tener armas, y aumentan el riesgo de la víctima, ¿no? Ahora, una vez que se establece ese patrón violento, ese circuito violento, la ternura y el afecto se expresan solamente durante la luna de miel. Y si antes esas manifestaciones le permitían creer a ella que él la quería, ahora ella empieza a dudar. Claro, este ciclo se va repitiendo y también cuando la mujer ve que el hombre vuelve a los mismos episodios,
va perdiendo la credibilidad, ¿verdad? Entonces, si antes esas manifestaciones le permitían creer, ahora ella duda. Y si antes él la mantenía con promesas, que esto no va a pasar más, ahora él usa amenazas, ya no son promesas, ahí es donde está la amenaza directamente, ¿no? No vas a ver más a tus hijos, te los voy a sacar, te voy a dejar en la calle, incluso amenazadas de muerte, ¿no? Y no se olviden que estas mujeres, al estar con sus vínculos lejos y sin poder tener, hasta a veces pasa que no tienen ni comunicación, puede llegar perfectamente, lamentablemente, como en muchos casos, de femicidio, ¿no? Después también vamos a ver que la mujer en situación de violencia también tiene como varias respuestas de lo psicológico, ¿verdad? Donde, por ejemplo, la de subordinación, que la mujer intenta demostrar al agresor que no es necesario que abuse de su poder. Y con esa actitud, ella intenta mantener la relación, ¿sí? Poniendo límites aceptables, como poniendo límites, pero bueno, y le intenta hacer ver a él que no necesita que él tenga ese abuso de poder sobre ella. Y convencida de que él convencida de que estableció una pareja para compartir lo bueno y lo malo. Entonces esto lo toma como dentro de lo malo de la pareja, como que lo justifica hasta por momentos al agresor. Él está enfermo, él está estresado por mucho trabajo, entonces claro, lo justifica a él desde ese lugar. Después también puede ser que la mujer muestre como cierta negación, no identifica que está en situación de violencia, que es muchas veces lo que pasa. No ve la situación de violencia como tal. Entonces, sufre emocionalmente por el destrato y la agresividad, pero no la puede identificar como un problema, ¿sí? Entonces, la situación puede tener un impacto importante en la salud mental y física de la mujer. Y hasta en la última frase dice, bueno, piensa que es normal, y este es el tema, que piensa que es normal y lo naturaliza, y después esos ciclos se repiten y ella los va viviendo como con normalidad por momentos, ¿no? Después también el de sobrevivencia, la respuesta de sobrevivencia, que es una situación de crisis, y la mujer se defiende o intenta escapar a la violencia y asegurar su protección. Es el caso, por ejemplo, de las mujeres que se van del hogar, que se van a un refugio, y que retoman la relación una vez que pasa la crisis, ¿sí? Es como que tratan de, justamente como dice ahí, de sobrevivir. Después también tenemos la de negociación, donde la mujer intenta que el agresor cambie alguna de sus conductas, poniendo algunas condiciones, como por ejemplo acepta seguir con la relación si él deja la bebida, si él deja el alcohol, si él deja la adicción, por ejemplo, ¿no? De otras sustancias. Todo supuesto cambio de parte del autor de la violencia la llena de esperanza. Entonces, ante esta negociación, la mujer como que vuelve a tener una luz de esperanza. Pero después en realidad es muy difícil que esto no se dé. Y después también tenemos como la respuesta a la resistencia, ¿no? Donde la mujer intenta tomar posición fuera de la relación, al año que sigue a una separación, y es particularmente de riesgo porque el varón que ejerce violencia va a intentar recuperarla, ¿tá? Entonces hay una separación, por ejemplo, pero el agresor va a intentar, por algún medio, intentar recuperarla, y ahí es donde hacen lo que sea. Lamentablemente, digo, hay muchísimos casos de que cuando se separan, o la mujer se va del hogar, o ella da fin a la relación porque ya no la puede sostener más, es cuando el hombre, bueno, ahí salen, las persiguen, las van a esperar al trabajo, las llaman, bueno, las intimidan, les mandan mensajes, las esperan, bueno, en diferentes lugares, y son realmente, bueno, momentos muy, muy desagradables y fuertes para la mujer también. Lo que son intervenciones en las situaciones de violencia doméstica,
podemos promover el restablecimiento de los derechos de la persona, ¿no? Que allí se ven como quebrados cuando son violentados, pero bueno, ayudarlos al restablecimiento del derecho directamente a no ser violentado, ¿verdad? Después, brindar un espacio accesible para la atención especializada, porque por lo general los casos de violencia doméstica son procesos largos, donde la mujer o la víctima muchas veces le lleva mucho tiempo poder ser consciente y poder ver la violencia como una problemática. Entonces muchas veces, por lo general, son procesos largos, y bueno, la víctima necesita ese espacio de confidencialidad también, ¿no? Un espacio en el cual pueda contar lo que le está pasando, y justamente como es un proceso, depende del momento en el que está. Una cosa es cuando recién hay algunos episodios puntuales, recientes, y después, bueno, como que se van siendo más reiterados, y después cuando ya como que está instalado. Entonces tenemos que evitar que eso se instale, pero para eso debemos de darle un espacio donde se pueda hablar sobre lo que a la mujer o a la víctima le está pasando, ¿no? Por supuesto que de confidencialidad, promover, ¿sí? Que la persona pueda salir de esa situación, y mismo por el ciclo que yo les contaba hoy anteriormente, muchas veces lleva mucho tiempo, por esto de que el hombre se arrepiente, pide perdón, pero después vuelve a reincidir. Entonces muchas veces la mujer, como que en esto de creerle una vez más, es que sigue sosteniendo esto. Entonces a veces le cuesta salir de esa situación, ¿no? Después también promover el ejercicio de las habilidades y los recursos que contribuyan a su fortalecimiento como persona, como un poco empoderarlas, ¿no? Porque muchas veces, como decíamos, su autoestima está tan disminuida que hay que, bueno, como ir fortaleciendo, viendo los aspectos con los recursos con los cuales cuenta, con quién, qué contactos, qué es lo que ella puede hacer, saber que ella tiene derecho a no ser violentada, por supuesto, y a querer salir de esta situación, pero muchas veces están tan disminuidas que ya se ven como rendidas y no pueden ver que tienen recursos que pueden salir de esto, ¿sí? Entonces después también es necesario un tratamiento, que muchas veces es necesaria una intervención previa, que la mujer pase por un momento de reflexión, que pueda pensar, tal vez varios intentos de salir de esa relación, y muchas veces vuelven, muchas veces hacen la denuncia y después quita, o quieren sacar la denuncia, la quieren retirar, después quieren volver a hacer la denuncia. Entonces muchas veces son procesos que parece que van para adelante y a veces para atrás, ¿sí? Pero son procesos por lo general como largos, ¿no? Pero bueno, momento de reflexión, el intento y ayudarla a poder salir de esa situación, que muchas veces la mujer quiere salir de su hogar, por ejemplo, pero pasa que muchas veces el irse del hogar, todo lo que implica buscar un domicilio donde poder irse, que el agresor no se entere de la dirección, cambiar hasta de trabajo porque el agresor la sigue, por ejemplo. Entonces muchas veces hay que ir acompañándola en ese proceso, porque no son procesos nada fáciles. Después también ayuda terapéutica, hasta que pueda tomar la decisión definitivamente. Digo definitivamente por lo que les decía anteriormente, muchas veces como que hacen el intento de irse, el agresor la convence, o hacen la denuncia y después la quieren retirar. Entonces, que me voy pero me quedo, entonces hasta que no tome la decisión definitiva, este ciclo no se corta, ¿sí? Es la mujer la que puede terminar con poner el límite y terminar con este ciclo. Después la derivación a diferentes programas o servicios, por ejemplo, está Dominó, que es un programa que atiende a hombres agresores, que allí trabajan en espacios en grupo. Después, en lo que respecta a la mujer, tenemos Sin Mujeres, InMayores para el adulto mayor,
¿sí? Después, son diferentes como programas y servicios de atención que los ayudan junto con abogados, asistente social, para poder, bueno, tener esa contención desde un equipo interdisciplinario. Después asesorarla a los que son procesos judiciales y acompañarlas, porque muchas veces las instancias judiciales, de audiencias, de tener que confrontar muchas veces o que ver, verse entre la víctima y el agresor, la verdad que son situaciones que son difíciles para la víctima y que también hay que acompañarlas en esos procesos para que los puedan sostener también, para que los puedan sostener. Y después un poco lo que decía Federico, el principal camino para terminar con la violencia es la prevención. Si nosotros educamos para prevenir esto a los niños ya desde la casa, sí podemos ver después el cambio, ¿no? Como hablamos hoy más temprano, lo que el niño vive en la casa, después hay una alta probabilidad de que lo repita, a no ser que después cuando ya la persona es más grande puede ir pensando, ir discriminando, ir decidiendo por sí solo, pero muchas veces cuando la violencia está muy naturalizada en el hogar, el niño ya después, o el adolescente, ya no ve un golpe como una forma de agredir, sino como lo ve como algo natural y normal, porque los conflictos en casa se resuelven así, yo tengo una diferencia en el trabajo o en el centro de estudio y lo resuelvo de esa misma forma. Entonces las prácticas de crianza y la resolución de conflictos a la familia son fundamentales. Educar, transmitir eficazmente a los niños, cómo resolvemos las diferencias en el hogar y cómo gestionar también nuestras emociones, ¿no? Cuando me enojo, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Insulto, pego, me voy a pensar y después hablamos más tranquilos. Es como, bueno, eso también desde la base, cómo gestionamos, cómo manejamos nuestras emociones. Eso es fundamental, aprender que el otro es diferente a mí y que tiene derecho a pensar diferente. Y yo siempre digo que si pensáramos, por ejemplo, todos iguales, sería aburrido. Entonces, desde la diferencia aprendemos, y también tenemos que aprender a respetar a aquel que piensa o siente diferente a lo que yo siento o pienso. Podemos discutir, pero en un clima bueno, ¿no? Sin necesidad de llegar a violentar. Pero muchas veces esto, cuando viene desde el hogar, no, si tiene un hogar que los contuvo y que les explicó cómo resolver los conflictos o las diferencias, seguramente lo puedan gestionar bien. Ahora, si esto no fue así, también probablemente lo repitan después, porque su historia de vida, cuando uno se pone a indagar en las personas, muchas veces que llegan a las consultas, sí, o fueron víctimas, o en su hogar era un hogar que se resolvía de una forma, bueno, agresiva, o eran víctimas, o presenciaban esos hechos de violencia, entonces, bueno, después hay una tendencia a la repetición si eso no se trabaja, si eso no se hace un proceso de reflexión, de poder discriminar una cosa de la otra. Después también identificar los comportamientos, educar para que mi hijo que es adolescente o para el día de mañana cuando vaya a iniciar una relación pueda ir como identificando, detectar lo que es la manipulación, el control, desconfiar cuando les hacen promesas que a veces no tienen como mucho sustento, mucho sentido. Ver el tema de los valores de la otra persona, que si no son los mismos que los míos, bueno, ¿cómo los resolvemos? Pero también poder reconocerlos, ¿sí? Pero bajo ningún concepto renunciar a aquello que es lo importante para mí y los valores que yo tengo, ¿sí? Y después, bueno, como decía también Federico, desde las instituciones, ya sea un centro educativo, un club, una iglesia, o el centro que sea, educar, ¿sí? Porque allí podemos educar y también detectar, ¿sí? Porque como decía Federico, en las escuelas o los centros de estudio se detectan muchos casos, y bueno,
poder también involucrarnos, porque muchas veces por miedo, por temor, es como que lo dejamos pasar, o hacemos la vista gorda, como decimos nosotros, ¿no? Pero me parece que desde la prevención podemos hacer mucho. Creo que todos en el lugar en el que estamos, o nos movemos, o trabajamos, o a los lugares donde estamos habitualmente, podemos hacer algo. Capaz que no hay nadie que lo esté viviendo algún hecho de violencia directamente, pero de repente sí tenemos a alguien que nos cuenta alguna situación, o vemos a alguien que, bueno, con una experiencia que nos llama un poquito la atención, porque podemos identificar y detectar algunos signos, ¿no?, de lo que es la violencia. Y, como también decía Federico, lo que es el rearmar. Lo que son los programas y los procesos terapéuticos me parece que son fundamentales. No siempre es tan fácil porque, como les decía también temprano, el agresor cuesta mucho, y a veces de hecho no se logra, que pueda ver que es agresor. Entonces, si no lo puede ver, es difícil trabajar porque no hay demanda, ¿sí? Pero me parece que en estos programas, donde, por ejemplo, Dominó, que es el que atiende a hombres, agresores trabajan en grupos, por ejemplo, y allí se ven diferentes situaciones. Y es ahí en el intercambio donde tal vez también se puede, bueno, ver y trabajando con ellos, porque son procesos, ir trabajando de repente con el hombre por un lado, con la mujer también, bueno, si hay niños también en procesos que son víctimas también, y bueno, como ir logrando un rearmado, digamos, de la familia. Lleva sus tiempos y también es importante la demanda, por supuesto, ¿no? Porque por más que a mí me manden a hacer un proceso, si yo no tengo la voluntad, no va a ser eficaz. Pero sí es importante trabajar con cada una de las partes, y muchas veces también después un trabajo en conjunto con la familia, con los involucrados. Pero bueno, la idea es que creo que concientizar y saber que todos podemos hacer algo. Capaz que no tenemos ningún caso muy cercano, pero bueno, siempre, o algún vecino, o algún lugar donde concurrimos, siempre hay algún caso que nos comentan, y bueno, hay algo que podemos hacer, desde detectar hasta poder ayudar o acompañar a la persona a hacer una denuncia, o acompañarla en un proceso, o simplemente escuchar, que no es poca cosa. Pero también esto es un problema, como dijimos al principio, social, y como sociedad que somos, creo que todos desde nuestro lugar podemos hacer algo.